Boombox. Petro prometió la paz total. Que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con 6 décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con 2 siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. Y 2 meses después de estar al frente del país, ya anunciaron el reinicio de las negociaciones con el ELN, un día después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia. Comunicado a la opinión pública. Caracas, 4 de octubre de 2022. El Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN comunican al país y a la comunidad internacional que han llegado a los siguientes puntos de acuerdo. 1. Reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones. 2. Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016. 3. Anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre. Negociaciones que el gobierno Duque rompió después del atentado terrorista de esa guerrilla a la Escuela de Cadetes General Santander, en el que murieron 22 personas. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba. Y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. Esto significa la terminación inmediata de todos los beneficios otorgados a ellos en el pasado por el Estado y la activación de las circulares rojas de la Interpol. Lo cierto es que el ELN sigue sin comprometerse a liberar a los secuestrados o dejar de reclutar niños. Tampoco hablan de cese el fuego y los colombianos se preguntan si esta vez esa guerrilla va a cumplir. Eso sí, Petro cuenta con el apoyo de Estados Unidos y también el de Venezuela para lograr la famosa paz total. Pedro, ¿usted por qué dice que Venezuela es la pepa de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos? Silvia, si usted mira lo que está ocurriendo en nuestra región, todos los ojos miran a Venezuela. Estados Unidos, por su crisis con Ucrania, tiene que recurrir a Venezuela. Mire lo que acaba de hacer Biden. Por la cercanía de Venezuela con Rusia. Con Rusia. ¿Sí? Mire lo que acaba de hacer Biden. Biden liberó a los familiares que están acusados de narcotráfico en Venezuela, en Estados Unidos. Los familiares de los por recuperar a 7 directivos de Citgo, la compañía donde es mayoritariamente Estados Unidos o empresarios norteamericanos dueños. Mire lo que está ocurriendo, donde comienza el diálogo de paz con el ELN o donde lo anuncian. En Venezuela. En Venezuela. Ponen a Maduro como uno de los facilitadores o uno de los garantes del proceso. Ponen lo que está ocurriendo en Venezuela permanentemente, es que es, digamos, como una especie de pilar dentro de lo que uno podría llamar la izquierda radical en América Latina, pero que tiene incidencia en la izquierda moderada o, digamos, izquierda democrática que hay en América Latina. Como Chile, Perú, Argentina, probablemente Colombia, está todavía y posiblemente Brasil, que tiene unas importantes posibilidades de ganar Lula. Pero además, Venezuela con Colombia tiene una frontera de 2,000 y pico de kilómetros donde están ocurriendo los hechos de violencia y de crimen más graves que hayamos tenido en toda nuestra historia de relaciones con ellos. Pero además, Silvia, Venezuela tiene, digamos, como una especie de llave para poder resolver problemas con Nicaragua. Ellos son muy cercanos allá. Al régimen de Daniel Ortega. Al régimen de Daniel Ortega. Entonces, todo esto que yo le acabo de escribir me da la impresión que a mí, en política regional, en materia internacional, la pepa de los Estados Unidos y de Colombia termina siendo Venezuela, Silvia. ¿Es como un trío? Estados Unidos, Colombia, Venezuela. Yo diría un trípode. Ok, ¿y por qué? No, porque la palabra trío me parece demasiado musical, digamos. Me gusta más la ¿Está palabra... seguro lo de musical o tiene usted, se le ocurrió me interesa otra cosa? más un trípode. Ok, bueno, mire, hubo encuentro del secretario de Estado de Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro y mi conclusión es que Biden sí le copia a Petro, pero no tanto, ¿verdad? Uno podría decir, por ejemplo, que Obama le copiaba mucho a Juan Manuel Santos y que Trump le copiaba sin duda a Iván Duque. Biden le copia, pero no le copia tanto. Y si le parece, veamos las conclusiones o esas líneas rojas después de la reunión. Le propongo que arranquemos por este.
Lo que yo he propuesto es que integrante en estas cadenas del narcotráfico que decida acogerse a la justicia en Colombia y dar garantías de no repetición, no sea extraditado. Para nosotros la relación de extradiciones ha beneficiado tanto a los Estados Unidos como a Colombia, ha beneficiado la justicia en ambos países y ha beneficiado a las víctimas. Sabe que el presidente Petro me parece que no encontró tanto eco en temas como la extradición, por ejemplo. Silvia, mire, es muy difícil que en la primera visita que tiene el secretario de Estado Blinken a Colombia, que es el primer gobierno de izquierda en la historia de este país, de nuestro país, sí, pues tengamos unas conclusiones muy claras de lo que va a ser esa relación. Yo creo que en diplomacia existen como los tiempos. En este momento el primer tiempo es reconocerse y hablar y entender muy bien qué es lo que quiere Petro y en qué puede ayudarle Estados Unidos a Petro. Mire, una cosa que me llamó la atención, no había alcanzado a irse Blinken de Colombia cuando ya habían iniciado o habían lanzado el inicio del proceso de paz con el ELN en Venezuela. Eso no es un mensaje, digamos, diplomático. Me parece, deberían esperar un momento. ¿A usted le parece que se anticipó mucho el gobierno? Claro, ¿O no será? Por el lugar. Porque, Silvia, a ese proceso le genera a los colombianos y al mundo entero ruido dos cosas. La falta de confianza con el ELN que tiene la población, porque son muchas amenazas para negociar la paz y nunca ha llegado a feliz término. De acuerdo. Y el segundo, el señor Nicolás Maduro, que además en su territorio pues ha resguardado a cualquier cantidad de guerrilleros del ELN. Me parece que no es un buen mensaje diplomático lanzar el proceso de paz en Venezuela con Maduro como garante el mismo día que Blinken ni siquiera abandona Colombia todavía. Aquí de malpensada, Pedro. Creería yo, para terminar, sí, lo que hablábamos de la pregunta, y es que uno no podría esperar que las negociaciones entre los dos países tuvieran resultados ya. Pero debería el presidente Petro tener, Silvia, algo que yo y usted y yo hemos hablado mucho, metodología en el manejo de su gobierno, Silvia. Okay. Yo creo que este gobierno no tiene procesos, no. Okay. Mire, Silvia, para que el señor Blinken llegara a Colombia, antes de eso hubo una serie de procesos que tenía que cumplir todas las agencias que hacen parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso no fue que un tipo se levantó un día y dijo, venga, vamos a Colombia. Sí. Y yo lo recibo. No. Tiene que ser un proceso. Le aseguro, Silvia, por lo que yo vi, que en Colombia no hubo un proceso claro para saber de qué se trataba la visita de Blinken a Colombia. Porque uno lo ve, se nota. La respuesta de Blinken fue demasiado diplomática. No fue una respuesta contundente. Y la cara del presidente Petro, tampoco usted no vio a un Petro como nos tiene acostumbrados, digamos, demasiado relajado, exuberante o demasiado, digamos, empoderado. Lo vi más bien dubitativo. Entonces a mí me da la impresión que esa visita, por ser el primer paso, pues no fue tanto lo que quería Petro y tampoco Blinken se dio tanto como tenían las expectativas los colombianos. Lo que pasa es que Gustavo Petro está pidiendo mucha cosa también y está intentando cambiar no solo las políticas de Colombia, sino que meter ahí dentro de ese mismo buzo, dentro de la misma barca, a Estados Unidos. Y unas políticas, digamos, históricamente tradicionales, podríamos decirlo, de Estados Unidos, como por ejemplo la extradición. Y por eso oíamos a Blinken diciéndole, no tanto así como nos está proponiendo Petro. Le voy a decir yo de malpensada. Silvia, con método. Ok. Aquí de malpensada, ¿no será que anticiparon ese anuncio del ELN como para tratar de desviar la atención de la gente a ese escandalito que tienen con lo de las plumas de ganso y el televisor tal? No. Mire, lo de las plumas de ganso es muy molesto para este gobierno porque ellos llegaron al poder, Silvia, con un descontento, como una especie de percepción de injusticia que había en Colombia. Injusticia social, sí. Social. Y resulta que ahora están cometiendo errores en exceso de gastos que en mi opinión no son voluminosos, pero son simbólicos. Que no le gustan a la gente que eligió a Petro. Exacto. Entonces, eso termina afectando y vulnerando ese discurso de la injusticia en Colombia. Okay. Y yo creo que mucha gente, Silvia, comienza a preguntarse por qué pasan esas cosas. Y yo voy a volver a decirlo. Me da la impresión que este es un gobierno que le va bien a Petro en la narrativa, pero el gobierno no le está funcionando porque no tiene método. ¿Van como para dos lados distintos? Sí, Una Silvia. cosa es la que dice Petro,
y piensa Petro de otra cosa muy distinta es la que hace la gente que lo rodea. Aterrizar lo que él quiere, Ok. le hace falta proceso en todo. Mire, eso que pasó con las almohadas, los viajes de la primera dama, todo eso, Silvia. Nerú, el cura, un cura que contrataron. Sí. Eso, yo creo, Silvia, que eso alguien en la casa de Nariño debería ser una especie de ama de llaves y tener eso controlado al gabinete, controlado la parte interna, la parte administrativa. Pero usted dice para que ese no es tipo de Lizcano. cosas- yo creo que es Lizcano. ¿Pero Lizcano lo está pudiendo hacer o no? No. Se raja un poco. Yo sí creo. Entonces debería haber el discurso de Petro, pero a alguien que le sirva. Le repito, yo no creo que el término no sea, es que no encuentro otro más claro. Ama de llaves. La ama de llaves que usted llega a su casa y todo está. Todo se maneja. Podríamos ponerle como el administrador. Sí, póngame El que administra, administrador. el que administra y se encarga, así como en un conjunto hay un administrador Eso, del conjunto y el listo. señor es el que se encarga de que el servicio de seguridad funcione, una cosa, la otra, que usted llegue a su casa y todo está en orden. Silvia, Así. en los gobiernos no se llega a aprender. Pero a su presidente le dijeron que llevaba un año de aprendizaje. ¿Cuál es mi presidente? El de todos los colombianos. El presidente Duque. El de todos los colombianos. Expresidente. Pero Silvia, eso no sale bien. Uno no llega. No, eso sale terrible. Llámese como usted quiera, Duque, Petro, Santos, Uribe. Uno no llega a los gobiernos en democracias serias a aprender. Bueno, hablemos de otro portazo que le dio Blinken a Petro. El tema de la migración. Oiga. Ahora, yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario. No lo digo como negociación, no es que porque damos un TPS a venezolanos en Colombia debe haber un TPS de colombianos en Estados Unidos, sino porque es el derecho humano. Con respecto al TPS, en nuestra ley, esta es una herramienta diseñada específicamente a fin de permitir a las personas quedarse en los Estados Unidos que no pueden volver a sus países de origen debido a las crisis que han tenido lugar en esos países. Petro, ¿por qué está buscando un estatuto temporal de protección? Que entre otras cosas es uno de los legados de Iván Duque, eso sí, yo no se lo voy a negar jamás. El estatuto temporal de protección fue un gol que le metió Duque al problema de la migración de venezolanos en Colombia. Petro, ¿por qué se lo está pidiendo para colombianos en Estados Unidos a Biden? Silvia, yo creo que ahí Petro quiere, digamos, congraciarse con la comunidad colombiana en Estados Unidos, que es muy grande y muy importante. Y sabe que allá siempre le ganó Uribe o el sector uribista, sí, de acuerdo, o Duque o los que sean, menos él. Entonces yo creería que está en eso. El problema es que se equivoca otra vez en el proceso, porque para entregar ese estatus, ¿sabe qué se necesita? Que haya unos acuerdos con los países, y una de las condiciones es que en esos países no exista una democracia plena. Claro, y en Colombia existe. Pues hasta ahora... Pues, salvo que estén pensando en otra cosa. Pero Silvia, tan existe que Petro fue presidente de Colombia, un señor que fue guerrillero, negoció la paz, fue congresista, hizo oposición, casi alcalde para este país, Silvia. Sí. Y es presidente de la República. Si a mí no me dicen que eso es una democracia, pues yo no sé cuál es. Hemos estado hablando del tema de las negociaciones de paz y Cuba es otro de los países garantes. Y ese tema de Cuba pasa por varios flancos, podríamos decirlo. Por Venezuela también. Pasa por Venezuela, exactamente. Pero Blinken también cerró la puerta a esa idea de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Oiga. Esta reunión que acaba de pasar, dije que lo que había acontecido con Cuba es una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregida. Con respecto a Cuba y la designación de Estado patrocinante del terrorismo, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación. Petro otra vez, es que me da la impresión de que el presidente Gustavo Petro quiere... No tiene proceso, Silvia. Pero es que quiere cambiar todo, no. Bueno, mire, aquí en Colombia hubo, en mi opinión, 2 presidentes o 3 muy buenos en procesos. El presidente Virgilio Barco, Silvia. Ok. Era ingeniero, un señor que creía en los procesos, se inventó las consejerías, tenía una fortaleza muy grande en la Secretaría General y en sus consejeros, que entre otras cosas Felipe Zuleta, nuestro compañero, era uno de los consejeros de él, y puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Era creer en la metodología y en los procesos. César Gaviria, otra persona economista, un tipo con mucho conocimiento en materia de procesos. Y que le tocó asumir a Colombia, al país, digamos, un país que estaba en un momento muy complicado. Y demasiado también complejo. Sí. Muy complejo. Y Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos, un presidente
con muchas competencias en materia de metodología. Pues tanto que fíjese la metodología que utilizaron con la guerrilla de las FARC, Exacto, que llevó a la firma del acuerdo de paz, y eso me lleva a decirle, ¿usted sí ve metodología en esas Entonces, negociaciones con el ELN? Vuelvo al cuento. Y qué pena, yo creo que he repetido como 10 veces procesos Usted y a veces metodología. siempre repite, sí. Perdón, entonces voy a decirlo nuevamente. Creo que al presidente Petro le hace falta metodología en la gestión legislativa, metodología en la gestión de paz, metodología en las relaciones internacionales, metodología en su gobierno, Silvia, porque él tiene discurso, pero me parece que no tiene método. Ahí es donde yo creo que le pasan este tipo de cosas, que le cierren la puerta a unos temas que yo si veo que no tienen condición, pues no me meto. Mejor prefiero no, pues o claro, no pedirlo en ese momento. Sino que vamos paso a paso, saquemos lo importante y después nos que lo metemos importante en al final, complicado. de pronto en esa visita, Y debería era la paz, ¿no? Y debería aprovechar un embajador como Murillo, que sí tiene método. Silvia. Hola, sí, y dio una entrevista con Mañanas Blue muy buena, hablando justamente de eso, del método. Bueno, vamos a ver si les creemos o no al ELN, si Petro encuentra el método para negociar con esa guerrilla, que no es una guerrilla sencilla, y si finalmente Petro puede llevar a buen puerto la famosa paz total. Recuerden seguirnos, estamos en Boombox, en Spotify, en todas las plataformas de audio. Activen la campanita de las notificaciones, así saben cuando hay un nuevo episodio de estos zorros y erizos de la política colombiana.